Hoy vamos a hablar de algo que suena a historia antigua, pero que es, wow, fascinante. Vamos a desenterrar una época en que la red de seguridad social, eso que nos protege, no venía del gobierno, para nada. Se construía literalmente entre vecinos, ahí, en el corazón de la comunidad. A ver, pensemos en esto. Hoy en día damos por sentadas un montón de protecciones. Pero, ¿y antes? Antes del seguro social, antes de que casi todo el mundo tuviera un seguro de salud, ¿cómo le hacía la gente para sobrevivir? Pensemos un segundo en cómo era la vida hace un siglo. ¿Qué pasaba si, de la noche a la mañana, el sostén de una familia ya no estaba? Bueno, la respuesta es sorprendente, y créanme, estaba mucho más organizada de lo que uno se imagina. Y gran parte de la respuesta está aquí, en este número, 18 millones. Para el año 1920, 18 millones de personas en Estados Unidos eran parte de la solución. Es una cifra, enorme. ¿Pero qué significa realmente? Significa que esto no era un grupito de gente, ¿eh? Para nada. Era una institución social gigantesca. Casi 1 de cada 3 adultos era miembro de una de estas organizaciones. Y para ponerlo en perspectiva, piensen en esto. En esa misma época, los sindicatos, que nos parecen enormes, apenas juntaban al 10% de la fuerza laboral. Esto era mucho, mucho más grande. Ok, entonces, ¿qué eran exactamente estas sociedades fraternales? Miren, no eran simples clubes para pasar el rato, no. Eran el mero centro de la vida comunitaria. Imaginen organizaciones controladas por sus propios miembros, en grupitos locales llamados logias, que funcionaban como un gigantesco sistema de ayuda mutua. Eran, en esencia, el bienestar social a gran escala, pero hecho por y para la gente. Bien, aquí viene lo bueno. La pregunta del millón es, ¿cómo funcionaba todo esto en la práctica? O sea, ¿cómo es que un apretón de mano secreto o un ritual medio misterioso podían convertirse en una red de seguridad real para millones de personas? Suena a película, pero era real. Vamos a meternos a ver la mecánica de este sistema. Ok, para entenderlo fácil, había básicamente dos modelos principales. Por un lado teníamos las que se conocen como sociedades secretas, piensen en los masones. Su rollo era más la solidaridad, la comunidad, la ayuda informal entre hermanos. Y luego, por otro lado, estaban las fraternales de seguros. Estas ya eran otra cosa, ¿eh? Operaban como verdaderas aseguradoras, pero ojo, administradas por sus propios miembros, con contratos escritos, pólizas, todo bien formal. Y es que aquí es donde uno ve la profundidad de esta ayuda. Las sociedades secretas iban mucho, pero mucho más allá de solo pagar un funeral digno. Piénsenlo, si alguien se enfermaba, sus hermanos de la logia enseguida organizaban colectas. Si un miembro fallecía, construían y financiaban hogares para los ancianos o para los huérfanos. Y ser miembro, era como tener una llave maestra que te abría puertas a trabajos y negocios. Era una red de apoyo total, ¿de verdad? Y claro, este sistema basado en la confianza tenía un poder protector muy real en la vida diaria. De hecho, hay una anécdota increíble sobre un líder sindical famosísimo que lo demuestra a la perfección. Se trata de Samuel Gompers, el histórico líder sindical. Él contó una vez que un tipo se le acercó en la calle, así de la nada, empezaron a intercambiar signos masónicos y de repente el extraño le confiesa: «Oye, a mí me contrataron para espiarte». Imagínense. Pero al reconocerlo como un hermano masón, el tipo simplemente no pudo seguir. Es más, hasta le entregó los negativos de las fotos que le había tomado. Esto de verdad ilustra de una manera increíble la fuerza que tenían esos lazos. Ahora, pasemos al otro tipo, las fraternales de seguros. Y miren, esta cita de una revista de 1910 lo resume absolutamente todo. Los ricos se aseguran para crear un patrimonio, los pobres en las órdenes fraternales para crear pan y carne. Es que para la clase trabajadora, esto no era una inversión para el futuro, no. Era una necesidad vital. Era literalmente la diferencia entre sobrevivir o caer en la miseria. Era la garantía de que, si pasaba una tragedia, seguiría habiendo pan y carne en la mesa. Y ojo, que el punto clave aquí es que esta ayuda era de verdad significativa, no eran centavos. Hacia 1919, el beneficio que pagaban por fallecimiento era en promedio de unos $1,100. Era el salario anual completo de un trabajador de la época. Ahora, comparemos eso con los primeritos programas de ayuda del gobierno, como las pensiones para madres. ¿Saben de cuánto eran? Apenas unos $22 al mes. La diferencia es abismal, no hay otra palabra.
Pero esperen, porque quizá el aspecto más revolucionario, sí, revolucionario, de estas sociedades fue cómo le entraron al tema de la salud. Crearon un sistema que, de una forma increíble, se parece muchísimo a ciertos modelos de salud que tenemos hoy en día. A este sistema se le conocía como la práctica de logia. Y el concepto era simple pero genial. La logia, o sea, el grupo entero, firmaba un contrato directo con un doctor. Cada miembro pagaba una cuota anual súper pequeña y a cambio, ¡pum!, toda su familia tenía atención médica. Era básicamente lo que hoy conocemos como un plan de salud prepago, una HMO, pero décadas antes de que siquiera se inventara el término. Y el sistema era súper directo y accesible. Imaginen, por una cuota que a veces era de tan solo $1 al año por persona, $1, una familia entera tenía acceso a un médico. Y no solo en el consultorio, incluía visitas a domicilio. Esto, de verdad, democratizó la atención médica para millones de personas que de otra manera simplemente no hubieran podido pagarla jamás. Pero, como se imaginarán, esta innovación no le gustó a todo el mundo. Para nada. De hecho, lo que desató fue una verdadera guerra. Una guerra interna en la profesión médica que dividió por completo a los doctores de la época. Por un lado, tenías a doctores como el doctor Samuel Silverberg. Él veía esto como una gran oportunidad. A ver, reconocía que el trabajo era duro, ¿no? Había que subir y bajar escaleras, decía. Pero gracias a las recomendaciones de los miembros de la logia, podía establecerse y construir su propia base de pacientes. Pero del otro lado, en el otro extremo, tenías a la élite médica que lo veía como una verdadera aberración. Un tal Dr. H.D. Partry lo llamó competencia indigna. Se sentía literalmente ofendido por tener que ofrecer sus servicios en términos tan degradantes. O sea, la profesión estaba totalmente partida por la mitad. Y esta élite no se quedó de brazos cruzados, No. Lanzaron una campaña con todo para aplastar la práctica de logia. Amenazaron con quitarles las licencias a los doctores que participaran. Y públicamente decían que este sistema devaluaba su profesión, poniéndolos al nivel de, y cito, un limpiabotas o un vendedor de maní. En el fondo, ¿qué pasaba? Pues que temían perder el control total sobre su modelo de negocio, el de pago por servicio. Para que nos demos una idea de la verdadera dimensión de lo que se perdió, solo hay que ver estos números. Estamos en 1931, en plena Gran Depresión. Al menos 9 millones de personas estaban cubiertas por estos seguros fraternales. 9 millones. Ahora, comparemos eso con las familias que recibían ayuda del gobierno. Apenas unas 93,000. La red comunitaria era órdenes de magnitud más grande. La diferencia es brutal. Y esta es la idea con la que nos tenemos que quedar. Mucho antes de los grandes programas del gobierno, ya existía una gigantesca red de seguridad social. Pero era una red que no se imponía desde arriba, sino que crecía desde abajo, desde la propia gente. Estaba construida sobre la comunidad, la solidaridad y la responsabilidad de unos con otros. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para reflexionar. Al pasar a un modelo de bienestar más centralizado, manejado por el Estado, sin duda se ganaron cosas, como un mayor alcance y reglas iguales para todos. Pero, ¿qué se perdió en el camino? ¿Qué pasó con esos elementos de conexión, de sentido de pertenencia, de responsabilidad mutua? Es una parte olvidada de la historia, sí, pero que sin duda nos hace pensar mucho sobre nuestro presente.